En tiempos en que hemos delegado decisiones, criterios e incluso compañía en sistemas que no sienten ni aman, algo silencioso va ocurriendo. Estamos dejando de ejercitar aquello que nos vuelve humanos. No es nuevo. El arte, la filosofía, el cine, la literatura, la cultura lo vienen narrando desde hace décadas atrás. Nos han advertido de mundos donde el control minimiza la sociedad, la eficiencia reemplaza la experiencia, la conexión se vuelve interfaz, el aprendizaje deja de ser una vivencia y máquinas deciden los destinos humanos. Sin embargo, la humanidad siguió avanzando hacia aquello que nos ha ido deshumanizando. Son tiempos difíciles, exigentes, oscuros, pero también muy desafiantes y estimulantes. Estamos ante una gran disyuntiva. ¿Elegimos automatizar la vida o volvemos a lo que nos hace humanos? Amar, sentir y equivocarnos, como solo los humanos lo podemos hacer. Soy Felipe Monsalve y los invito a una nueva temporada de Homeostasis Live. Gracias, Carolina, por venir a este ciclo de nuevas conversaciones de Homeostasis Live. Te lo agradezco muchísimo que hayas venido del sur para compartir este ratito. Yo feliz. Tú sabes que Homeostasis me cautivó y encantada de colaborar contigo. Gracias. ¿Vos cómo ingresaste al mundo de la conservación? ¿Cómo conociste a Douglas Tompkins? Bueno, yo lo conocí bastante joven, muchos años atrás, en los años 90, porque en esa época, bueno, yo venía ya de terminar la universidad, viajar mucho por el mundo y unos amigos me ofrecieron echar a andar una empresa de turismo aventura que hacía viajes en el Biobío. En esa época el Biobío no estaba represado. Bueno, instalamos esta oficina, la eché a andar básicamente y... Principio de los 90. Sí, se publicaban los viajes en el Mercurio, pues no había internet. Día 1, día 2, que se eran viajes de una semana. Y cuando abrimos la puerta con la oficina la teníamos en el barrio Bellavista, que era todo muy agradable, muy lindo. Mi primer cliente que entró fue Douglas Tompkins. No te creo. ¿Sí? Boleta número 1. Sí. Literalmente el 1. Sí, el 1. Sí. Fue él. Y él bajó el río, el primer grupo que bajó, pues bajó en un grupo privado que contrató él. Él iba en kayak y bueno, sus amigos en una balsa. Y a la salida del río me topé con él porque yo iba a bajar el río entonces y me dijo, bueno, tú sabes que este río está amenazado. Él se había encontrado con la Catherine Bragg y había entendido que el río, en el fondo, había un grupo que se estaba formando para defenderlo. Y él con esa misma idea que tuvo hasta sus últimos días, digamos, de cómo el turismo de naturaleza debe ser uno de los mayores defensores de la naturaleza porque tienen su beneficio económico ahí. Me dijo, ustedes son una empresa que vive de este río, tienen que participar de esta defensa del río. Y ahí entonces yo me metí al grupo se llamaba Grupo de Acción por el Biobío, el GAP, que estaba una persona que trabajaba con DAC en esa época, Daniel González, bueno, estaba Juan Pablo Rebo, estaba el Pepe Elwin, era el gobierno de Elwin en esa época, estaba el Pepe Elwin, y qué sé yo, un grupo más extenso, qué sé yo, de medioambientalistas de esa Jóvenes época. todos. Doug y Rorrego tenían 30 años menos, 35 años. Todos teníamos 35 años menos, así que sí. Y yo al poco tiempo me quedé 1 año y medio, 2 años en esa, y luego pasé a formar parte de tiempo completo del Grupo de Acción por el Biobío, ese era mi trabajo. Y bueno, Douglas ahí, él nos siguió cooperando con contactos con otros filántropos que nos podían ayudar y también él nos ayudó a diseñar, me acuerdo patente, una página completa en el Mercurio, que era algo no visto en Chile, una inserción en el Mercurio, página completa, donde contábamos lo que estaba sucediendo con el río y donde te podías inscribir también para participar de este movimiento en el fondo. Así que nos mantuvimos por muchos años en contacto, siempre nos veíamos, almuerzo, que sé cuando estaba en Chile, y luego ya un día en el año 95 andaban buscando un asistente para DAC, asistente ejecutiva, y
justo yo lo pasé a ver a Puerto Montt y supe esto y me dijo que andaban buscando a alguien, que se había ido, el asistente había durado poquito. Y yo dije, bueno, contrátenme a mí, y me contrataron. Así. ¿Sí? Es que tenía una relación ya yo Y histórica con habían Doug. pasado 4 o 5 años. Sí, claro. ¿Doug estaba en Chile viviendo? ¿Se había venido? ¿Estaba de paso? ¿Iba y venía en esos años? Doug siempre fue y vino, porque Sí, ¿no? siempre estuvo con visa de turista y siempre pasaba periodos de 3 meses, salía, ¿Siempre volvía. tuvo visa de turista? Sí, siempre tuvo visa de ¿Nunca turista. tuvo residencia? No, ¡Wow! no. Y además, al año 2000, o sea, a los pocos años, ya los tiempos se empezaron a turnar entre Chile y Argentina. Claro. Porque empezaron los proyectos en esteros de Liberá, en el noreste argentino. Sí. Sí. Y en el 90, cuando Doug te dice, bueno, ustedes están acá trabajando en el río, bueno, háganse cargo también Sí. defenderlo. Y salta el problema de la represa, ¿no? O sea, ¿O era ese momento? era ese momento. Ah. O sea, los ríos están con los derechos de agua, los ríos de Chile están con los derechos de agua solicitados de muchos años atrás, del año 60. Entonces, siempre fue el plan, el desarrollo energético de Chile a través de la represa. Lo que pasa es que con los años, con Patagonia sin represa y con todo ese movimiento, entraron las energías renovables no convencionales. Claro. Y a disminuir las represas, ¿no?, en los ríos. Pero sí, eso estaba... Y había todo un movimiento formándose, digamos, por la calidad de ese río, por la cantidad de... También un territorio indígena ancestral de los pehuenches. Había muchos factores que lo hacían defendible, como te diría yo, a todos los ríos. Me acordé ahora de esa historia de las hermanas Las Machi. Sí, po. Se me había olvidado. Quitramán. Exacto. Y decir, ¿cómo es? No, historias heavy. Sí. Y cuando Doug te dice, bueno, ¿sabes qué? Bueno, venite, trabajemos, sé mi asistente, tengo este plan, quiero hacer... ¿Qué quería hacer Doug? ¿La tenía clara en un principio? No. ¿O fue tocando a oído, así como viendo? No, Doug era como un músico de jazz, en realidad. Él iba haciendo... O sea, era un gallo, obviamente un visionario, pero no era que me dijo, Carolina, vamos a trabajar en este plan. Yo simplemente, con los años que los conocía, siempre pensé... tengo que trabajar con este hombre, ¿no? Porque la mirada que traía Chile, la mirada sobre la naturaleza en un país donde la economía ha sido netamente extractivista, era muy innovadora para nosotros y muy importante. Entonces, yo entré, no necesitaba que me mostrara un plan para entrar a trabajar con él. El proyecto del Parque Pumalín ya estaba en creación cuando yo entré, digamos, ya había comenzado la compra de tierras. Se había comprado esas tierras, esas primeras. No todas. Pero algunas, ya tenía. Sí. ¿Y qué quería hacer ahí en esos años? Dijo, bueno, un parque privado de acceso público. Y fue unos años después cuando Doug con Chris juntos ven... Porque claro, antes no había conocía a Chris, pero no estaban emparejados todavía. Bueno, cuando conocí a Doug no estaba Chris en la película, no, digamos, no. Claro. La Chris existía en otro... En otro plano, en Estados Unidos. Claro, sí, CEO de Patagonia Inc., claro. Entonces no existía, pero cuando yo empiezo a trabajar con ellos en el año 90, sí, ya son pareja. Ya son matrimonio, en realidad. Ya son matrimonio y, bueno, y ahí empezó el proyecto de desarrollar el Parque Pumalín, que ahora se llama Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. Ah, ¿le pusieron el nombre de Doug? Sí. Ah, qué lindo, está bueno, no sabía. Sí, para nosotros muy ¿Y se lindo. Llama así? Se llama Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. Wow. Sí, la presidenta Bachelet Sí, con mínimo. ¿Cómo no? Fue idea de ella. Así que ¿sí? más lindo todavía, sí. Sí, fue idea de ella. Ella lo propuso. Entonces, bueno, lo que te quería decir es que al principio era la conservación privada, porque Doug venía de participar en el movimiento de rewilding en Estados Unidos y en el Wildlands Project, de la protección, digamos, de todas estas tierras silvestres disponibles para la protección en Estados Unidos. Se había creado un movimiento. Entonces él venía a Chile desde muy joven, ¿no? A practicar kayak, a esquiar en Portillo, qué sé yo, venía muy joven. Entonces tenía esa conexión. Y cuando estuvo en Chile le mostraron la posibilidad de comprar Reñihue, ¿cierto? Este campo ahí en el medio de Pumalín. Y desde ahí él se dio cuenta que las tierras aledañas, que es zona de fiordo, eran propietarios ausentes. Y en investigando de quiénes eran, gente que había comprado en los años 20, especulando por el precio de la tierra una vez que se hiciera el camino, un camino que hasta el día de hoy no existe tampoco por la misma geografía del lugar. Entonces, ahí empezó la compra de tierra, la idea de este parque privado, pero de acceso público,
pero inmediatamente surgió la idea también de buscar una categoría de protección a esas Claro. tierras desde lo privado y que fue Santuario de la Naturaleza. Lo primero que fue el Parque Pumalín fue Santuario de la Naturaleza antes de ser Parque Nacional. Y desde el principio era claro, digamos, esto no me lo quiero para mí, lo quiero hacer público. Quiero cuidarlo, quiero protegerlo. En esa época estaba como la movida de la extracción, la minería, ¿viste? Había mucho cuento. ¿Qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezó a darle la categoría de se me fue el nombre. ¿De una protección De una, así formal? sí, Bueno, es que él llega en el 92, empieza a sí, comprar tierra en 92, 93, 94, yo me integro en el 95, sí. ¿cierto? Y de ahí empezamos a trabajar, seguíamos adquiriendo tierra, mientras adquiríamos tierra empezamos a desarrollar el Parque Pumalín con infraestructura de acceso público, porque es lo que conecta a la gente con el lugar, el sendero, la cabaña. Y ahí el estamos en camping. el gobierno de Frey y ahí fue como un gran detractor de todo lo que se estaba haciendo Tompkins. Tompkins sale como a la palestra pública, en los diarios en esa época, Claro. en el Chile de los 90, que es como Far West, digamos, Sí, era otra realidad, digamos. sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué decían ustedes con esto del gobierno? Los boicoteaba, que era un Estado sionista, que quería dividir el país en dos. Sí, bueno, pasaban cosas, ¿no? No era por lo conservacionista, seguramente, que le llegaban todos estos mensajitos, sino que era más bien por el lado activista, ¿no? Era un hombre sumamente explícito a través de la escritura de cartas al editor, ¿no? De una crítica permanente a la silvicultura industrial. Tú llegabas en esa época a Puerto Montt y te recibía con una montaña de chips. Entonces el primer libro que se hizo en esa época fue La tragedia del bosque chileno, fue el primero que hicimos en Chile. Entonces estaba eso y acuérdate que en Pumalín es zona de fiordo, entonces había mucho conflicto en la forma que se llevaba a cabo la acuicultura de salmón. Claro. ¿Te fijas? Entonces en algún minuto, en esos años, habían vertederos ilegales de salmón muerto dentro de las tierras de Pumalín, por las cuales se hicieron las demandas correspondientes y ganamos, ¿no? Había que limpiar eso. Entonces, habían una serie de conflictos, digamos, y que él era muy explícito, como te digo, tanto como la tala de bosques como el tema de la salmonicultura, como Doug siempre decía, there's no right way to do the wrong thing, con respecto a la salmonicultura, ¿te fijas? No hay manera correcta de hacer lo incorrecto. Y bueno, y eso llevó también a un acoso bastante importante, con vuelos rasantes, teléfonos interceptados, todo tipo de... Nosotros tenemos un documento que se llama Verdadero y Falso, donde tenemos todo de lo que se nos acusaba, ¿no? De que se iban a sacar las vacas para traer los búfalos de Norteamérica, que estaba comprando la tierra para crear, como tú decías, una tierra para sionista, digamos, Sí. había mucha cosa antisemita. Que estaba metido el Estado de Israel para Puras cosas, claro, que qué sé yo. hacerse dueño del agua Exacto. dulce, porque en los próximos años iba a haber una guerra del agua. Bueno, en Argentina fue muy bueno, porque en Argentina luego ya después del año 2000 y todo empezaron la controversia cuando estaba trabajando en los esteros de Liberá, y ahí salió la noticia también que Douglas Tompkins quería hacer un hoyo en los esteros de Liberá para mandar el agua a China. Entonces, te digo que eran cosas como bien insólitas, o que quería que el granito se exportara en la bolsa de Norteamérica. Entonces, había todo un trabajo de conservación, pero también la parte activista es lo que genera mucha controversia, y empiezan todos estos... bueno, había muchos rumores de que Douglas, digamos, a escopetazo limpio le sacaba a la gente de sus tierras para que le vendieran, recuerdo. lo que es sólido, por supuesto. Entonces, bueno, todo eso sucedió en esos años. Y está bueno hacer esta arqueología de eso, en lo que estamos ahora, todo lo que ha pasado y cómo partió esto, la gente se olvida. En esos años, ¿ustedes tenían claridad de dónde venía el fuego enemigo? ¿Venía desde los salmoneros? ¿Venía los salmoneros y sus amigos en la política? ¿Venía la minería y sus amigos en la política? ¿Quién estaba operando? ¿Tenía alguna realidad? Y después de que han pasado 30 años, si no quiere hablar del tema, me da igual, pero digo... No, yo creo que nunca lo identificamos con la minería. Okay. Nunca, porque no era como distante de ahí. No era una controversia de ese lugar. No era. Relevante. Pero por supuesto, lo más tremendo, diría yo, es que era tú tenías a un gobierno que no confiaba en ti.
y por lo tanto, si tu gobierno no confía en ti, ¿quién va a confiar en ti? Exacto. ¿Te fijas? Entonces eso hacía que saliera. Y por supuesto que había muchos conflictos con la industria salmonera local, ciertas compañías que estaban ahí. Bueno, estaba Belisario Velasco, que fue Lo eh, recuerdo. un Subsecretario del eterno, Interior, claro, un enemigo eterno acérrimo. enemigo de los proyectos, creando mucha distorsión en la información. Entonces, habían dos cosas. Uno, que es comprensible. Yo creo que Douglas y Chris siempre entendieron y por lo tanto, como equipo, lo aceptamos de esa manera, que, que el hecho de comprar tierras a gran escala va a generar una controversia. O Sí, sea, sí. no fuimos ingenuos en eso. Y por lo tanto, y lo otro también había que tener, o sea, si había que participar del propósito que tenía Douglas, de su visión de conservación, entonces había que tener cuero de chancho, ¿no? Ujú. Y yo creo que él tenía cuero de chancho y como equipo lo teníamos porque sabíamos lo que estábamos haciendo y sabíamos que eventualmente nuestros proyectos iban a hablar por sí mismos. Nunca contratamos a una agencia de publicidad para que nos defendiera, nunca gastamos plata en eso, porque cada peso que teníamos era para que fuera la conservación y la creación de estos proyectos, de esta visión territorial. Y, y por lo tanto, siempre el arzobispo de Monseñor Isern, que era el arzobispo de Chiloé, De nos veras. decía, Douglas decía, no contestes más las cartas, todo esto, tus proyectos son maravillosos, van a hablar por sí mismos, pero no, Douglas era, o sea, él en cada actividad que hacía, en cada proyecto que hacía, él veía la oportunidad de educación pública, ¿no? Entonces, para él exponer estas cosas y generar esta discusión era parte de lo que él denominaba en esa época de crear la infraestructura intelectual para entender en qué mundo vivimos. Por supuesto, y es curioso ese relato que es verdadero con el relato que circulaba y circuló después mucho tiempo, que ustedes como equipo, IDAC y tal, eh, hablaban y se llenaban la boca con el medio ambiente y lo único que hacían era sacar a las comunidades de las tierras, sacar el empleo de las tierras por privilegiar la naturaleza, pero lo único que quieren es privatizar el territorio, porque si no permitirían que las comunidades estuvieran adentro, no les interesa Chile. Ese era el relato de defensa de anti-Douglas Tompkins, Claro. anti-parque de conservación. No era real, ¿no? No, para nada. Si nosotros, mira, en el minuto peak, pero bastante años después llegamos a tener 350 empleados solamente construyendo el Parque Nacional Pumalín, el Parque Pumalín, privado en esa época, por supuesto, y el Parque Patagonia, que siempre en todo el proceso de construcción fueron abiertos al público porque era parte digamos, del proyecto. Entonces, bueno, y nosotros toda la vida trabajamos con las comunidades aledañas, tuvimos programas comunitarios siempre, hicimos festivales. Dag creía mucho en que había que inculcar a estas poblaciones flotantes que habían llegado a colonizar el sur de Chile el orgullo por lo propio. Lógico. Entonces, nosotros en Pumalín estábamos en lo que se llama Chiloé continental, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos 9 en realidad, 9 festivales folclóricos en Reñihue, en la casa de Douglas, que traíamos hasta 500 personas, entre Chiloé invitados, traíamos los grupos folclóricos y hacíamos con la gente de la Radio Estrella del Mar, hacíamos conversatorios sobre la cultura chilota y compartíamos 4 días entre todos comiendo curanto y discutiendo sobre el legado cultural y también ancestral de lo que era Chiloé y cómo eso impacta tu vida y cómo tú generas vínculo con eso. ¿Te fijas? Douglas era un hombre muy brillante y que veía Totalmente. de forma muy holística su impacto en los proyectos que planteaba. No, realmente grande. Un Sí. tipo Entonces realmente hicimos grande. eso, teníamos proyectos comunitarios. Mira, te podría nombrar montones que Miles. hacíamos, obras de teatro que circulaban por las escuelas rurales. Trabajamos mucho con la Marianne Miller, con la Fundación Ah, sí. Rodelillo. Hacíamos también invernaderos en las escuelas, porque al final, Douglas, y hasta el final de sus días, para él la agricultura era lo más importante que había que cambiar porque era la conexión. Y eso es como que se quedó pendiente, lo vamos a retomar Sí, ese lo punto vamos a porque es retomar. algo que me interesa mucho. Y Doug, volviendo a lo que dijiste, de que nadie puede, lo dijiste de otra manera, pero
nadie puede querer lo que desconoce. Entonces nadie puede resguardar, defender, cuidar Chile si no conoce Chile o no sabe lo que es Chile o no sabe lo que es nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra identidad. A diferencia de lo que se posicionaba de que Douglas quería un cuento privado para él, no le interesaba la chilenidad, bueno, ahí está todo lo que hizo, ¿no? Todo el tiempo por rescatar la cultura chilena, el sur, el patrimonio arquitectónico chileno del sur de Chile, que lo embelleció, lo cuidó, lo reparó. ¿Ustedes en qué lugar tenían puesto esto de la belleza en el cuidado ambiental? Bueno, lo que pasa es que, a ver, Douglas, bueno, no estoy mencionando todo el rato a Chris, Y sí, van juntas, ¿no? sí, Van obvio. juntos, pero él no está para hablar, ¿no? La Chris está todavía con nosotros, gracias a Dios. Pero Douglas, en el fondo, su motor de vida era la belleza, pero la belleza en el sentido más profundo de las cosas, como un informante del estado de las cosas. Entonces, siempre decía él, mirando cualquier territorio, ¿no? Cualquier territorio, si se ve bien es porque está bien y si se ve mal es porque está mal. Pero esa belleza se extendía a todo, ¿no? A todo lo que hacía. Desde cada casa en que vivía, cada empleado que trabajaba con nosotros tenía el mismo nivel de belleza que su casa. Y cada lugar se restauraba para que quedara lo más parecido a lo que había sido originalmente en su estado natural, esa naturaleza, valga la redundancia. Y para él la belleza, la naturaleza, digamos, era, bueno, él decía, si había un equivalente a Dios, digamos, o quién sería Dios para él, lo decía con otras palabras, él lo veía en la naturaleza y en ese estado natural y bello que está, ¿no? Una naturaleza sana y prístina. Entonces él tenía una conexión muy profunda y eso yo creo que se transmite mucho a los equipos, mucho. Esa conexión profunda con la belleza. Recordá ahora, mientras hablaba de belleza, si el tipo es increíble. Se gastó una fortuna, además de toda la fortuna que constantemente gastaba, en crear relato patrimonial territorial. Ha sido el primero que creó esos libros. O sea, no sé cuántos libros publicaron ustedes, 20, 15, 30, ni idea, pero libros carísimos, Sí. de una factura estética editorial extraordinaria. Yo no sé, me dificulta pensar a alguien o un grupo o una constitución o fundación que haya generado más patrimonio editorial como Tompkins Conservation. Sí. La Foundation for Deep Ecology era la que publicaba Claro, los de libros. veras, Sí, de veras, de de veras. sí, muchos libros y eran... ¿Por qué decía, hay que publicar, tenemos que hacer libros? ¿Cuál era? Supongo que tenía un... Bueno, habían dos líneas editoriales. Una era sobre los parques. La Claro. belleza de los parques, una foto habla más que 1000 palabras y era una manera de transmitir la importancia de conservar, ¿no? Esta belleza, estas joyas de la corona, como decía él. Y por otro lado estaban los libros sobre las tragedias en realidad que estamos viviendo, Sí. el sobredesarrollo, De veras. el welfare ranching en Estados Unidos, la tragedia del bosque chileno, Patagonia sin represa y o otro Clear libro. Cut en Estados También. Unidos. Y muchos de los libros que él publicaba, digamos, con muchos colaboradores, por supuesto, trabajaban, ganaron muchos premios. Esos libros editoriales, y eran sobre tragedia, eran tan impactantemente bellos en temas tan impactantemente feos, digamos. No, eso es extraordinario. Sí, Hacer pues, belleza de lo eso es bien horroroso. extraordinario. Y mira, cuando se murió Dag en el año 2015, tenía 20 libros en carpeta. Más. ¿Y cuánto hizo a la fecha de su fallecimiento? No me acuerdo precisamente en este minuto, pero yo creo que sobre 20. Sí. Sí, sobre 20. Fácil. Y tenía 15 más en carpeta. Sí. Sí, tenía. Bueno, estabas ahí, crearon lo que crearon, comenzaron, tenían fuego enemigo, siguieron laburando, estaba Pumalín, primer pedazo de tierra, de territorio a cuidar, a proteger, vamos a dar la pelea.
Y ahí imagino, porque, no sé, solamente como una sinopsis, ustedes tienen, o sea, generaron 17 parques, ¿tienen? No, O sea, nosotros, no ustedes, pero en la ruta del parque de Patagonia son 17 parques, claro, pero y de de eso esos, nosotros ayudamos a crear 7. 7. 7 y a expandir otros 3. Y hoy día estamos en proceso de creación del número 18 la ruta de los parques en el fondo, que es el Parque Nacional, el futuro Parque Nacional Cabo Froward, que lo empezamos Ese, y que quedó inconcluso con la concluso. administración de Boric, del presidente Boric. Pero yo Pero creo no se que iba a hacer en el gobierno del presidente Boric, ese, ¿no sí, se pues, no hizo? se hizo, ¿Y por qué no se hizo? porque no lo gestionaron, no se cumplieron con los plazos que se habían comprometido la administración del presidente Boric y no lo ¿Y hubo hicieron. una explicación oficial de la institucionalidad del presidente? No tuvimos una explicación oficial, sino que simplemente, yo pienso que simplemente no fue prioridad para la administración del presidente Boric, a pesar de que nosotros donamos las tierras, o sea, las tierras se encuentran donadas. En el Estado chileno Sí, están donadas, la parte que comprometimos, pero no se avanzó en los actos administrativos que tenían que suceder para sacar el decreto del parque. Entonces, ¿Qué no lo podría ganar o qué podría, o sea, qué podría perder? No, yo pienso simplemente que a pesar de que firmamos un protocolo de acuerdo, la administración del presidente Boric no lo consideró una prioridad y le dio prioridad a otros proyectos y nosotros quedamos en una situación incómoda porque terminamos donando las tierras Claro, sin que se concretara el parque. Pero esperamos que en esta nueva administración podamos concretarlo. a lo mejor, ¿Eh? quién sabe. Pero creo, ¿sabes lo que te quería decir? Que es súper importante, que yo creo que si bien Douglas y Chris partieron con esta idea de ir creando esta área protegida de Pumalín, que primero fue en Santuario de la Naturaleza, yo creo que hubo una decisión trascendental, digamos, cuando ellos deciden que estos sean parques nacionales. Yo creo que hay un giro en el trabajo, en la dimensión del trabajo, que es lo que a ellos los hace únicos hoy día. O sea, yo creo que mucha gente hace parque y yo creo que todos son aplaudibles, pero ellos son la pareja que más ha donado tierra a un estado para protegerlo bajo parque nacional en el mundo. ¿Tenés el momento registrado o lo que le estaba sucediendo a Doug con Chris, que decidieron dar ese paso? Vamos a hacer parques nacionales, vamos a generar esta institucionalidad, vamos a proteger tierra, vamos a invertir nuestro dinero y lo vamos a dejar acá y vamos a proteger esta tierra en categoría parque nacional, con todo lo que después vamos a conversar. Si Claro. que vamos a hacer nos vamos a asegurar para que no te pase lo del gobierno Boric, viste que también eso Doug era muy cuidadoso y cauteloso. Yo voy a pasar todas las tierras, pero primero asegúrame. No, Douglas no era, Douglas era más bien que si Douglas pensó que iba a vivir 100 años siempre. Entonces él decía, lo ofrecemos todo lo que podemos, hacemos todo lo que podemos. Si no nos resulta como nosotros queremos que sea parque, esperamos la próxima administración. Él nunca estaba apurado. Estaba apurado en el trabajo todos los días, pero nunca estaba apurado porque él pensaba en tiempos geológicos, yo creo. No se la vio venir, ¿eh? Nadie, No, que iba tan pronto. Le quedaba cuerda para rato, además. le queda cuerda para Estaba rato. impecable. Bueno, ¿qué pasó ahí cuando dicen vamos a hacer parques? ¿Sabés ustedes como equipo cuando empezó? Bueno, no me acuerdo el día puntual, No, pero, sí, no, pero pero ¿cómo no me se acuerdo. convirtió en un proyecto? No, Douglas dijo, ¿sabes qué? Estos parques tienen que ser parque nacional. En eso vamos a trabajar ahora. Bueno, a todos yo creo que se nos hinchó el pecho. Claro, imagínate. Y ya, ok, todos a trabajar, porque lo que más hacíamos era trabajar. Era una intensidad del trabajo impactante. Y ahí, digamos que la historia nuestra cambió mucho con la llegada del presidente Lagos. Ahí hicimos el primer parque nacional, que es el Parque Nacional Corcovado. Claro. Claro, ese fue el primer parque que hicimos. ¿Fue un socio? ¿Fue un aliado? ¿Lago? ¿Fue un de Tompkins? Hasta hoy día, diría yo. ¿Un Siempre. amigo, digamos, como Sí. yo te voy a apoyar? A diferencia del gobierno de Frey que venía Sí, saliendo. no sé si con esa palabra yo No, te voy a apoyar, pero el pero apoyo era, sí, obvio. porque el presidente Lagos, que tenía
que ha tenido siempre, ¿cierto?, una mentalidad de un estadista de largo plazo, siempre encontró que era maravilloso la idea de crear el Parque Nacional y gestionamos, incluso cuando él era ministro, el hecho de que, no, ahí me puedo equivocar, no me acuerdo muy bien ahí cómo generamos primero que fuera Santuario de la Naturaleza Pumalín, pero el primer Parque Nacional lo hicimos con el presidente Lago y ahí cambió, a pesar de que había mucha gente, digamos, incrédula con lo que estábamos haciendo. Te diría que cuando entró la administración del presidente Lago cambió la percepción de nosotros, digamos, porque fuimos tratados por el presidente Lago con total credulidad y dignidad y trabajamos con él para crear un parque nacional. Y legitimidad. Apareció el gobierno, estoy contigo, digamos. Exactamente. No eres mi enemigo. Exacto. Entonces ahí empezó a verse se empezó a ver también el trabajo nuestro de un ángulo distinto del que realmente era, que es un trabajo de conservación. Y sale el primer parque, Corcovado. Y sale el primer parque, el Parque Nacional Corcovado, que lo hicimos con la colaboración de otros amigos de DAC, Peter Buckley, que donó tierras también, donó para comprar las tierras. Y también ahí participó con tierras del ejército también. Y ahí se creó el parque. Sí. Hecho ese parque, ¿cuál fue la próxima aventura? Ahora seguimos con qué, porque DAC estaba todo el rato tirando la idea. Es que siempre pensábamos en cada administración, porque si tú te fijas que en esa época eran de 6 años, después cambiaron a 4 años, pero si tú te fijas, hoy, este año se cumplen 100 años de la creación del primer parque nacional en Chile, que es el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, ¿ya? O sea, se cumplen 100 años de la institucionalidad de los parques nacionales en Chile, parques nacionales terrestres, ¿eh? Porque lo marino es muy, muy posterior. Y si tú miras la historia, cada presidente de Chile desde 1926 en adelante ha creado por lo menos un parque nacional durante su gobierno. O sea, se transformó en una tradición republicana de la República de Chile. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros siempre hemos apelado, pensado, viene la próxima administración, cómo podemos contribuir al legado del próximo presidente. Y ahí llegábamos en esa época con las carpetas con fotos, ¿te fijas? Porque al principio era sin PowerPoint y toda esa cuestión que se usa ahora, ¿no? Llegábamos con carpetas, álbumes de fotos con nuestra propuesta. Y las propuestas siempre consistían en que nosotros donábamos para el Parque Nacional, pero la propuesta incluía las tierras públicas aledañas, cosa de que pudiéramos conservar más juntos, ¿cierto? Se pudiera conservar lo más posible. Entonces siempre había esa propuesta de que hubieran tierras públicas y tierras privadas. Y así se hizo Corcovado. Y la próxima propuesta fue cuando salió el presidente Piñera. Y sí. Sí, pues todos los presidentes de Chile han hecho parques nacionales. Entonces, siempre nuestra mirada era, viene el próximo, ofrezcamos, ¿cierto? ¿Qué le vamos a presentar? ¿Qué le vamos a presentar? Exacto. Y por supuesto, nosotros tenemos mapeado el territorio hace muchos años, entonces siempre estamos evaluando la posibilidad de crear en la Patagonia, ¿no? Que es donde hemos concentrado nuestro trabajo entre Puerto Montt y Cabo de Horno, básicamente. Entonces, de ahí viene la idea de la ruta de los parques de la Patagonia, porque es, como te dije, pensando DAG en el Biobío, desde el día 1 que lo conozco hasta la ruta de los parques de la Patagonia, es cómo tú puedes poner en valor económico la conservación. Tal cual. Y en un país como Chile y en un territorio como la Patagonia, en el caso nuestra, es el llamado que tiene el territorio, digamos, una oportunidad y sin eliminar, sin querer descartar otras formas de desarrollo, pero es sumar una forma de desarrollo económico que va de la mano de la naturaleza y que en Chile está demostrado con todos los premios que hemos ganado, que tenemos unas bellezas naturales incomparables. En ese pedazo de tierra de Puerto Montt a Cabo de Horno, decías, ¿no? Eso es un tercio de Chile. ¿Es un tercio? Sí. ¿En kilómetros cuántos son? Son 1.800. Más, yo creo, ¿no? No. ¿1.800? Bueno, sea lo que sea. ¿Y ahí en ese pedazo de un tercio de Chile hay 17 parques? Hay 17 parques. O sea, la Patagonia chilena, la ruta de los parques, concentra el 91% del territorio protegido bajo Parque Nacional en Chile. O sea, si tú miras el mapa de Chile, vas a ver todos estos parques acá y vas a ver ting, 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 ting en el resto de Chile. Pero eso tiene una razón muy natural,
que la zona central de Claro. Chile es la zona agrícola, Lógico. ¿no? Por el clima, por todas las características, y en el norte se ha dado mucho más la minería, bueno, y está el desierto de Atacama, etcétera, están los grandes desiertos. Entonces, naturalmente que se ha concentrado en esta parte de Chile. Pero en este pedazo de la ruta de los parques de la Patagonia, ¿ese es Sí. un concepto que salió de ustedes? Sí, De ahí, ¿no? Douglas, su última gran idea, porque se murió a los 2 meses de haber lanzado esa idea. Lanzó esa idea con la idea de que darle una visión territorial a la Patagonia, A esa para la una visión pregunta. territorial económica, de A esa desarrollo va. económico, y como él decía, de turismo como consecuencia de la conservación. Si tenemos este pedazo, un tercio del territorio, tenemos 17 parques, ustedes colaboraron en 7 más 3 en apoyo, en ayuda para que puedan ser parques nacionales. Ahora, nos sincera y dice, Doug, estaba viendo esto en el desarrollo económico de la ruta de estos, de la ruta de los parques. Desarrollo económico, desarrollo social, trabajo, emprendimiento, turismo. Pero mira, ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con cuento. esa patita? te cuento, muy al principio en Pumalín, cuando empezamos, antes del 2008, porque ahí vino la erupción del volcán Chaitén, pero antes Claro. de eso, la gente, bueno, de partida que la ruta bimodal no funcionaba, o sea, tú tenías que llegar a Chaitén y de ahí la gente seguía hacia el sur. Nadie se quedaba en Chaitén, pero a medida que fuimos aumentando la infraestructura de visitación del Parque Pumalín, la estadía en Chaitén aumentó a 3 días cama. ¿Qué significa eso? Que la gente se estaba quedando 3 noches, estaba echando benzina, comiendo, comprando Tal cual. artesanía, visitando el parque. Eso es un encadenamiento económico que Total. está súper estudiado. De hecho, bueno, ¿para qué me voy a alargar ahí? Pero en el fondo, eso sucedió en esos años. La ruta de los parques de la Patagonia, Doug la lanzó en octubre del Para situar, ¿eso sucedió esos años? ¿Qué año era? Cuando 2007, 2005, Ok. 2006, 2007, ¿cierto? Ok. Ya. Entonces, eso que te digo, una cosa muy concreta de medir. O sea, antes no se quedaba nadie, al 2008 se está quedando 3 noches la gente en Chaitén porque hay un parque para ir a visitar, Claro. hay cosas que hacer. Y eso genera un encadenamiento de Total. desarrollo económico, ¿cierto? Pero la ruta de los parques de la Patagonia nosotros la lanzamos Doug la lanzó antes de morir en el 2015. Y de ahí nosotros, que trabajamos en el legado de ello, nosotros como Fundación Rewilding Chile, Tompkins Conservation Chile antes, hoy día Rewilding Chile, hemos trabajado en impulsar esta visión. Nosotros trabajamos en conservación a nivel muy local y trabajamos en la visión territorial de la ruta de los parques a un nivel más macro. Entonces hemos trabajado con Imagen País, con Cernatur, de manera de ir instalando esta visión, promoviendo esta visión, sobre todo si tú dices, mira, vino la pandemia, aumentó la visitación en parques nacionales, los premios que se ha ganado Chile. Entonces hemos trabajado mucho con los 3 gobiernos regionales, digamos, con los Cernatures regionales de cada una de esas 3 regiones, hasta que finalmente de tanto hemos hecho página web, que es una verdadera biblioteca de cómo la gente puede venir a visitar este tercio de Chile. Hemos trabajado con cada una de las municipalidades de las 60 comunidades aledañas a todos estos sectores. Siempre hicimos un pasaporte de la ruta de los Sí, parques y todo eso. lo tengo. Y finalmente, hace 2 años, Corfo tomó esto como un programa país, como un PEM, que es un programa mesorregional, es decir, un programa que pueda trabajar con las 3 regiones. Y eso está funcionando hace 2 años con una duración de 10 años para instalar esta visión territorial y ayudar también a las organizaciones locales, a las compañías locales, empresas locales, a posicionarte de esta visión que es la ruta de los parques de la Patagonia. ¿Y cómo va esa planificación? ¿Van bien? ¿Va lento? Bueno, ¿No ha tenido todo el incentivo que debiese? ¿Cómo está la lectura que ustedes hacen? La lectura que nosotros hacemos es que, bueno, somos un país que tiene muchas necesidades y siempre hay que estar apoyando y esa es nuestra labor como fundación y por lo tanto siempre estamos apoyando y empujando y por lo tanto a las ferias de turismo aventura viajamos, nosotros apoyamos a Cernatur, recién fue la cumbre de turismo aventura en Magallanes, ahí estuvimos nosotros con Cernatur apoyando y así lo hacemos también con el PEM, con este programa mesorregional, estamos en la mesa directiva. ¿Se llama PEM? Así se llaman esos programas en Chile, que son programas mesorregionales. Por ejemplo, la ruta del vino
Es un programa mesorregional porque incluye varias regiones, porque de otra manera, te lo explico así, cada región puede gastar solo plata en cosas que hablen de su Claro, región. claro, Entonces claro. existen estos programas. Ok. Entonces, la Ruta del Vino, que es súper exitosa, digamos, que incluye con varias regiones. Entonces, este es un programa mesorregional, PEM, que incluye la región de Magallanes, Aysén y Los Lagos. Y parte en Puerto Varas y termina en el Parque Nacional Cabo de Hornos. Pero nosotros somos una organización chica o mediana, digamos, o sea, nosotros impulsamos a nivel muy macro, digamos. Por ejemplo, hicimos un curso en la plataforma de Cernatur de qué es la ruta de los parques y se llenó y se sigue llenando, donde los empresarios se pueden informar, digamos, de todo lo que involucra el valor ecológico, comercial, etcétera. Acabamos de hacer un estudio del potencial económico de la ruta de los parques con la consultora McKinsey, por ejemplo. Wow. Y al final concluye que por cada dólar invertido, Eso que dice Mackenzie. tiene el potencial del retorno de entre 6 a 10 dólares por cada dólar invertido, que son los números de Estados Unidos de parques nacionales también. ¿Te fijas? Entonces, No, tiene sí, un es potencial contundente. tremendo. Es Hay contundente. que invertir, sí, pues, para que haya retorno. ¿El sector privado o el Estado? ¿Dónde Yo creo están? que ambos. ¿Ambos? Ambos. Porque en el fondo, en la medida que el sector público Infraestructura. invierte en un parque para que esté bien desarrollado, el sector privado va a querer tener transporte, hotelería, Pero tenemos que bencinera, tener carretera, tenemos que tener una todo. serie de cosas que tiene que aportar el Estado. Sí, tenemos muchas cosas así en el sur que están listas. Vos que estás en el sur, has estado en los últimos 30 años de tu vida, viví allá, has estado trabajando en la institución, en la fundación medioambiental más importante de Chile, Latinoamérica, Hispanoamérica, no sé si mundial, pero una de las 2, 3, 4 de las 5 más importantes de parques, de generadores de parques privados de traspaso a uso público, que es una cosa increíble. ¿Viste un desarrollo así como exponencial de cuando hace 30 años a donde estamos ahora? ¿O no? Me dijiste, sí, podrías decir, los primeros 10 años sí. Nos estancamos y estamos marcando el paso esos últimos 5, 8. ¿Cómo estás viendo eso? No, o sea, a ver, un desarrollo exponencial, no sé si lo pondría así, pero Ok. definitivamente cada día, cada mes y cada año tú vas evaluando tu trabajo y proyectándolo. Y obviamente que nosotros partimos haciendo parques privados que se transformaron en parques nacionales. Hicimos obviamente la obra más grande durante el tiempo de la vida de Daela junto a Cris. Y hoy día como Fundación Rewilding Chile tenemos una proyección mucho más allá de la Patagonia. Estamos proyectando el rewilding, que es la estrategia de conservación que nosotros ocupamos, hacemos en los proyectos que tenemos a lo largo de la cordillera de los Andes. Entonces también tenemos una visión continental del rewilding, donde digamos, hemos mapeado las especies que se encuentran en peligro de extinción o vulnerables y queremos estar apoyando y trabajando en alianza con las organizaciones locales de ese territorio. Te doy un ejemplo. Hoy en día estamos trabajando con Sara Larraín, digamos, con los santuarios de la naturaleza de la zona central, con 3 santuarios, el Plomo, Lagunilla, que es Sara Larraín, y Cascada de las Ánimas, junto al gobierno regional de la región metropolitana y la Universidad de Chile en el repoblamiento de guanacos en la cordillera central de Chile. Entonces, no es que ellos empezaron a generar y nos invitan a participar porque tenemos mucha experiencia en rewilding y entonces somos parte de este increíble proyecto que va a traer, nosotros creemos que va a traer turismo y mucho más también a la zona del Cajón del Maipo, que está en la cordillera central. Y así estamos empezando nuestro trabajo también proyectándolo a Colombia con el repoblamiento de cóndores, junto al proyecto Mancu, que ahí trabajamos con Cortés Solari y con el Centro de Rescate de Aves Rapaces. Estamos también cooperando con el gobierno de Perú porque tenemos experiencia en centros de reproducción de ñandú, en el caso de ellos con los suri. Entonces proyectamos nuestro trabajo a nivel continental y expandiendo también pero nunca abandonando, digamos, el trabajo que hacemos en la Patagonia. Seguimos expandiendo, trabajando con nuevas especies
más de las que trabajábamos en la época de Tompkins Conservation, hoy día como Rewilding Chile. Entonces no vemos estancamiento, sino porque hay tanto por hacer, ¿no? Y sí. El problema es que nunca nos va a alcanzar ni todo el tiempo ni todos los fondos para hacer todo lo que queremos. Imagino que cada día tiene su afán. Las planificaciones tienen un inicio y un término, los objetivos también. En el trayecto van apareciendo nuevas cosas. ¿Por qué se decidió? Supongo que se decidió y es algo que venía planificado, o a lo mejor tiene que ver la muerte de Doug, ni idea. Pero de Tompkins Conservation pasaron a este otro nuevo concepto de Rewilding Chile. Y hay un Rewilding Argentina. Sí. Y Tompkins Conservation eran los dos, pero ahora hicieron autónomos, ¿no? Sí, o sea, cada uno Tompkins Conservation es la organización madre. Sí, ¿existe? Por supuesto, existe, sí. Pero tiene un rol mucho más, ¿cómo te diría yo? Un rol mucho más diplomático, político, comunicacional, porque la Chris es una gran líder en la conservación a nivel mundial, en realidad. Pero ¿qué es lo que hizo Chris? Chris tiene 75 años hoy día y cuando se murió Doug en el 2015 dijo, ¿qué pasa si yo me muero? Claro. Necesitamos hacer un plan. Lo que pasa es que necesito, dijo, que ustedes dos, en Chile y en Argentina, sean instituciones que cometen sus propios errores para que puedan aprender y para que puedan ser organizaciones fuertes cuando yo no esté, ¿cierto? Entonces, así empezó la conversación, una conversación dura, fuerte, pero que hoy miro atrás, tan sabia y tan atinada. Y así partió la conversación. Lo que pasa es que inmediatamente que se murió Doug no lo hicimos porque nosotros estábamos en el proceso de que íbamos a donar todos los parques con la presidenta Bachelet. Claro. Entonces Argentina fue independiente antes que nosotros y nosotros pudimos hacerlo el 1 de enero del 2021. Después que fallece Doug. No, Doug falleció en el 2015. Sí, nosotros sí, recién sí. nos fuimos independientes. Pero fue un 1 de enero, ¿no? Fue como No, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre del 2015. Bueno. Entonces nosotros el 1 de enero del 2021 nos vamos independientes con nuestros propios equipos de fundraising. Ahora, Christine Tompkins es mi mano derecha. Yo he sido su mano derecha toda la vida y ahora yo como directora ejecutiva es mi familia también, ¿no? Es mi familia, mi apoyo, pero además es la presidenta del directorio de Fundación Rewilding Chile y por lo tanto... Argentina también. Y en Argentina muy involucrada, no en esa forma de directorio, pero totalmente involucrada, igual que en Chile. Es el gran apoyo también de Sofía Heinonen, somos puras mujeres las que dirigimos. Y cuando todo lo que se refiere a nivel estratégico y la visión macro, es todo discutido con Chris como presidente del directorio, también está Marcelo Mena en nuestro directorio, Alex Muñoz, Macarena Soler y Alex Perry de Patagonia. Entonces tenemos un directorio que es muy importante en la visión que planificamos hacia adelante y bueno, por supuesto que la Chris ahí es la líder. Y ahí está Tompkins Conservation y todo lo que ella representa. Pero ¿Y Rewilding? Exacto. ¿Qué es? ¿Por qué apostaron a Rewilding y dejemos a Tompkins Conservation como el paraguas inspirador para que tenga coherencia esto que estamos haciendo? ¿Pero por qué surgió? Claro. Bueno, una cosa es porque yo creo que a nivel familiar Chris prefirió que el nombre quedara mientras ellos estuvieran vivos, el nombre Tompkins, ¿ya? Pero además, ella pensaba, y creo que ha sido muy acertado, que deberíamos llamarnos por lo que hacemos. Y nosotros lo que hacemos desde el comienzo, aunque no lo hayamos nombrado así, es rewilding. Y el rewilding es una manera de abordar el trabajo de conservación que es muy dinámico, porque mira el ecosistema y su funcionalidad en su totalidad. No es, voy a restaurar solo este bosque. Es como ese bosque se relaciona con las especies que habitan ahí, o la estepa, o lo que fuera. Entonces, Chris dijo, deben llamarse rewilding y, digamos, poder llevar este movimiento, hoy día que es un movimiento mundial, un paso más allá con nuestro propio trabajo. ¿Y cómo le ha ido en esa nueva agenda? Nos ha ido muy, muy bien.
nos ha ido muy bien porque somos continuadores del trabajo de Tompkins Conservation, pero también nosotros, junto a nuestro equipo, también estamos sumando esta mirada continental al rewilding que no estaba en la época de Tompkins Conservation, pero que Chris también o sea, digamos, la aplaude, la estimula y aporta con su visión, digamos, de que siempre tenemos que trabajar en la Patagonia como un semillero de nuestro trabajo, pero extenderlo porque hay tantas especies en peligro de extinción y vulnerables en otros sectores de Chile donde nosotros podemos cooperar. Hace un par de años atrás, creo, ni idea, más o menos, se me quedó en la cabeza una respuesta que dio Chris en una entrevista en un medio, en un diario, que por mi laburo creativo lo estaba viendo también. Primero le preguntan qué proyectos pendientes le quedaron a ella y a Doug antes de fallecer, o en qué estaba Doug antes de fallecer, o cómo se rearticuló. Y ahí dice, mire, tuvimos que hacer muchas cosas, tal y tal, pero hubo unos proyectos que estábamos muy... estábamos en la primera etapa de comenzar y que Doug estaba muy interesado y que sabía que era la siguiente etapa, que era esto de la agricultura sustentable. El trabajo de campo, la agricultura, los animales, la ganadería. Porque dice Chris, o sea, con la conservación no alcanza esto. O sea, o hacemos una agricultura sustentable o estamos en el horno. Estamos perdidos. Ustedes como Rewilding, como Tompkins Conservation, como conservadores, ¿cómo están viendo esto de la agricultura sustentable, la ganadería, el campo, la hortaliza, fruta, etcétera? ¿Cómo se están parando ante ese tema estratégico? Bueno, nosotros, en el fondo, por el tamaño de organización que somos, estamos dedicados full a la conservación. Efectivamente, Douglas y Chris por muchos años hicieron ambos, porque creo que esa mirada no ha cambiado. Es indispensable cambiar la agricultura para la conservación del planeta y es indispensable la coexistencia también. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de trabajar, de que las especies silvestres puedan convivir, ¿cierto?, con reglas claras, ¿cierto?, con el ganado, por ejemplo, porque eso es parte de la agricultura. Entonces, esa visión no ha cambiado, solo que nosotros hemos escogido un foco de trabajo que es el de la conservación a través de esta estrategia que es el rewilding. Pero esa mirada no ha cambiado, pero efectivamente Douglas, sobre todo en Argentina, se dedicó mucho, porque obviamente en la Patagonia chilena la agricultura es mucho más chiquitita, o sea, no es el clima, pero en Entre Ríos. La Pampa. Entre Ríos hizo se llama, se me olvidó el nombre de este minuto, Laguna Blanca, ¿cierto? Un campo experimental maravilloso, que respetó todas sus curvas. De hecho, ahí cuando ponía avisos para contratar a un tractorista, se necesita tractorista artista. Nada de, no, respeta las curvas de nivel. Me imagino. Tenemos un libro maravilloso de ese campo. Y por supuesto que para Doug siempre fue como su deuda pendiente haber trabajado más en agricultura. Y viste que es un tema también en el mundo ecológico. Por supuesto. Ya es disruptivo, porque es como anti-animal o anti-vaca, etcétera. Y Doug dice, no, o sea, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. no hay que no hacerlo. Hay que coexistir. Exacto. Hay que coexistir y hay que hacerlo bien y hay que respetar la tierra, el sistema de labranza, los cultivos, que sea orgánico. Pero donde fue más drástico parece que fue con la industria salmonera. Ahí no hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo mal, no se puede, no va. No, el salmón debe existir en el hemisferio norte. Porque todo bien, pero allá. Es que los salmonídeos no son del hemisferio sur, son del hemisferio norte. Entonces, eso también, lo que pasa es que la gente dice, bueno, que se compara la industria salmonera y que nosotros no nos oponemos a la industria salmonera en su totalidad como Rewilding Chile. Nosotros creemos que no debe estar adentro de áreas protegidas. Claro. ¿Te fijas? Porque por algo uno protege lo que protege. Lógico. ¿Te fijas? Pero lo que te quiero decir es que no es comparable tener un criadero de pollos
que tener un criadero en el mar, porque el mar no tiene frontera. Tal cual. Entonces el impacto es mucho más amplio. No puedes controlar los impactos. Tú en la tierra sí puedes controlar los impactos. Carolina, querida, bueno, muchas gracias por haber venido. Por Te tengo un supuesto. regalo que ya yo sé que lo tienes, pero Lo como amo. eres buena gente y lo andas regalando, aquí tienes otro ejemplar para que regales. Gracias, muchas gracias, que amo este libro. Es una preciosura. Muchas gracias por venir Por supuesto. y a nombre de vos les agradezco todo lo que ustedes han hecho, Muchas gracias. que es de mucha inspiración y son guías muy fuertes para muchos chilenos y para mucha gente. Han sido inspiraciones muy arraigadas además, ¿no? Entonces te agradezco que existan y los abrazo. Muchas Lealtad gracias. siempre. Sí, la verdad que muy agradecida también de estar aquí y de poder hablar sobre este trabajo, digamos, que a uno le llena la vida de sentido y de propósito. Gracias, Carolina. Gracias a ti.